tenemos a la industria, pero no desde a la industria de inversión responsable sentada aquí, no de la industria de las empresas, sino de las asociaciones, activismo, creación de la industria de la inversión responsable. Creo que puede ser un complemento muy interesante para completar toda la información que hemos tenido con las empresas del IBEX. Voy a empezar por el final, os voy a presentar a Antonio Santoro. Él es el Head of Southern Europe de PRIM, Principles of Responsible Investor, una de las, digamos, asociaciones globales que impulsa la inversión responsable a nivel global. Él, además, es experto, por supuesto, en temas ESG, ha trabajado en el CIF holandés, en el proyecto del Responsible Supply Chain Berman y en la ONG International Carbon Disclosure Project, CDP, que es probable que la conozcáis mucho mejor por las siglas que por el nombre. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Luego tenemos la suerte de tener a Andrea González, que ella es subdirectora general de SpainSIF, economista especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Andrea ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en organizaciones internacionales como ONU, OCHA, la OMS o el Parlamento Europeo. Además, colabora en varias universidades y hoy está integrada en el equipo de SpainSIF y además también forma parte del Consejo de Eurosif. Gracias, Cristina. Un placer estar aquí. Y también está con nosotros José Lazúen de Zuluaga, que se ha venido desde Londres. Él es especialista en estrategia de descarbonización en The Institutional Investors Group of Climate Change. También igual la conocéis mejor por las siglas. Antes lo decían a Ribalta, este es un mundo de siglas. IIGCC. José lidera el Departamento de Análisis de Investigación y coordina proyectos para acelerar la descarbonización en los sectores energético, transporte, minería, industrias pesadas y bancario. Creo que algunas de las empresas, además, que han estado aquí sentadas te conocen bien. Y además también trabaja en diferentes proyectos con Climate Action 100 Plus, que probablemente que es uno de los movimientos activistas en temas climáticos con más visibilidad que tenemos ahora mismo. Bienvenido, José. Muchas gracias, Cristina. Un placer estar aquí. Por no repetir, voy a empezar con algo que creo que nos ha preguntado y que, que me han dejado ahí un hueco, mi compañera Cristina también, que es ¿qué sensaciones os ha dejado la COP26? Porque ha habido diversas opiniones. Antonio, ¿podemos empezar contigo? Vale. ¿Qué impresiones nos ha dejado la COP? Bueno, se está hablando mucho, evidentemente, cómo se acaba de cerrar, cómo quien dice un poco nos ha decepcionado, quien dice que la verdad es que al final cómo se mantuvieron, digamos, unos acuerdos. Por nuestro lado, lo que vemos es que básicamente sí que hay cosas que no se han alcanzado, pero yo diría que el primer mensaje es el objetivo es 1,5, no es ya ni 2. Es decir, aquí estamos todos de acuerdo, como se acordó que el objetivo es llegar a 1,5. Ahora, evidentemente estamos yendo con un poco de retraso, digamos. Entonces, como lo que hemos sacado, digamos, de todo, de esas 2 semanas de COP es, como decía antes, objetivo que se queda 1,5, entonces que el 2 ya no lo estamos planteando porque ya, evidentemente, hemos ya comentado que la brecha entre lo que deberíamos alcanzar y por donde estamos yendo es bastante amplia, y algo muy positivo también han sido, por ejemplo, los compromisos sobre acabar con la deforestación dentro de 2030, entonces como empezar también a ver el capital natural como algo importante también para esta lucha climática. Y yo creo que también algo muy importante es la revisión de los NDCs. Ya empezamos con siglas, lo siento mucho, bueno, de las contribuciones nacionales en año tras año, porque creo que también que es importante destacar que sí que tenemos un objetivo de 2030 y un net zero para el 2050, pero tenemos también que tener algo en el medio plazo, en el corto plazo, para averiguar que evidentemente alcanzaremos y que llegaremos al 2030 con la mitad de las emisiones y net zero dentro de 2050. Por otro lado, eso naturalmente, seguramente habréis visto
Una de la falta de alineamiento fue toda la parte dedicada a la climate finance para las economías emergentes. Esto fue algo que se prometió, digamos, en el 2009 y habría debido ser como 100 millones cada año para las economías emergentes, y esto evidentemente no se alcanzó y no se va a alcanzar aparentemente tampoco para el próximo año. Y yo creo que también en esto tenemos que fijarnos mucho, porque evidentemente se estaba hablando también en la mesa redonda antecedente. Estamos hablando de transición energética, pero tenemos también que hablar de transición justa, y eso también tenemos que verlo a nivel global y no solo evidentemente en el conjunto, por ejemplo. No te adelantes, que de pero transición justa luego lo tocamos, vamos a hablar también. Andrea. Bueno, a mí me ha dejado una sensación de luces y sombras, como no podía ser de otra manera, en una reunión de casi 200 países. Y también he visto grandes diferencias entre los compromisos públicos y los compromisos del sector financiero y del sector privado, ¿no? Por primera vez es una COP en la que han acudido más ministros de finanzas que nunca, más entidades del sector financiero, gestoras de activos, bancos, aseguradoras, más que nunca. Y ha tenido un protagonismo especial. En los compromisos del sector público han sucedido cosas que son importantes para la inversión climática, como comentaba Antonio, que los planes nacionales de contribuciones determinadas se clarifiquen y se vaya dando ya información, porque las entidades financieras necesitan incorporarla cuanto antes a sus estrategias, y se han hecho grandes avances en la parte de compromisos de la Alianza Financiera de Glasgow, 130 billones de dólares comprometidos, y se ha aterrizado un poco todos estos compromisos, yo diría, al aire de net zero de todas las entidades financieras que llevan meses trabajando muy duro, pero que hay alianzas de net zero ahora mismo de banca, de aseguradoras, de gestoras, incluso de proveedores de servicios financieros, y por fin se ha insistido en que esos compromisos sean creíbles y qué características tienen que tener esos compromisos para ser reales. Y no se trata de eliminar de todas las carteras todas las partes descarbonizadas y comprar tecnológicas y sector servicios y dejar en manos de inversores no climáticos o inversores no sostenibles todos los activos altos en emisiones, ¿no? Ahí el sector financiero sí, yo creo que ha tenido un papel protagonista. Y dentro de eso, los compromisos relativos a pensiones y descarbonización. El papel de las aseguradoras, que han comunicado muchas de ellas que van a incluir criterios de resiliencia en el cálculo de las primas, por ejemplo, o la importancia que se ha dado por primera vez al inversor retail como un actor de la acción climática, con sus planes de pensiones, con sus créditos, con sus hipotecas, con sus inversiones en fondos particulares. Ha sido destacable. Yo, por último, destacaría de esta COP, en la parte de compromisos del sector privado, la importancia que ha tenido la financiación combinada. Porque hablamos de un mundo en el que hace falta movilizar cantidades ingentes de dinero a zonas emergentes, donde además las inversiones climáticas son súper rentables, pero que tienen un riesgo superior al que los inversores institucionales son capaces de asumir, porque tienen unos requerimientos de capital muy altos, los fondos de pensiones, las aseguradoras. Entonces, esos mecanismos de financiación público-privada, en el que la financiación pública se compromete a poner unos primeros tramos que asuman más riesgo y luego se puede escalar capital comercial, han sido el instrumento protagonista, ¿no? en los compromisos privados, y además también en las discusiones público-privadas del sector público y financiero. Entonces, para mí, pues bueno, luces y sombras. Yo soy una creyente del multilateralismo. Parece que si estás contento con los resultados de esta COP no estás suficientemente concienciado, ¿no? Pero no me gustaría un futuro en el que los temas de cambio climático se abordasen de manera unilateral, de manera que creo que es necesario seguir celebrando COPs y que sigan por esta vía. José. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero yo creo que hay tres ángulos o tres lentes, ¿no? para ver lo que ha pasado en la COP. Está la lente más negativa de qué ha pasado en COP, la lente más positiva, pero también la lente de qué está pasando fuera de COP, tanto en el pasado más inmediato como actualmente. Y si empiezo por la parte negativa, es verdad que el objetivo principal de COP era eliminar el carbón del sistema energético, y no se ha conseguido porque en último momento China, India también pues dijeron que no, que eso no era posible por temas de la transición justa, etcétera, etcétera. La otra es que el acuerdo del metano, ¿no? que era para reducir todas las emisiones de metano de la industria petrolífera principalmente, se ha acordado, pero ni China, ni Rusia, ni India tampoco están ahí, ¿no? Después lo de la deforestación es verdad que está muy bien, pero no había un mecanismo claro para implementar todo esto, ¿no? Entonces da un poco la sensación de que se han hecho muchas promesas un poco a largo plazo, pero realmente no ha habido nada de implementación pura, ¿no? Sin embargo, también hay que ver con la lente más positiva, ¿no? Y yo creo que lo primero es que da igual lo que haya dicho China e India sobre el carbón. El carbón ya económicamente está muerto.
El carbón en sí sigue vivo porque el 95% de los contratos actuales de las plantas de carbón son contratos a largo plazo. O sea, es decir, los contratos estos están vivos artificialmente. Sin embargo, ya es más barato construir una planta solar totalmente desde cero que el coste marginal de tú operar la planta de carbón, ¿no? Entonces, el carbón ya está muerto y lo que ha pasado con China e India es totalmente irrelevante. Después creo que es importante resaltar que es la primera vez en un acuerdo de la COP que se ha introducido la palabra combustibles fósiles. La primera vez, desde 1992, desde el acuerdo de Kioto. Entonces, o sea, eso ya son indicativos, o sea, eso ya son unas señales, ¿no?, al mercado que yo creo que son muy importantes. También lo de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, el hecho de que Daimler, Ford y General Motors se han comprometido a eliminar los motores de combustión, las ventas de motores de combustión para el año 2030. Y por último, lo que habéis dicho, ¿no?, que son estos 130 billones de euros de G-Funds, de Mark Carney, el exgobernador del Banco de Inglaterra, esta iniciativa, que es muy interesante, ¿no? Pero claro, es un poco abstracto, ¿no? Esos 130 billones no están para ser invertidos ahora mismo, ¿no? O sea, hay mucho double counting y todo esto, ¿no? Pero también yo creo que hay que ver lo que está pasando fuera de la COP, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que vimos ayer es que el precio del carbón en la Unión Europea, en el ETS, llegó a su máximo histórico, 66 euros por tonelada de carbón. Las implicaciones para muchas industrias es totalmente increíble. O sea, esto va a acelerar todo el cambio. Después tenemos el hecho de que organizaciones como la mía, por ejemplo, lanzamos, creo que es el mes pasado, una iniciativa que se llama Net Zero Investment Framework, que es, bueno, pues viene a ser un framework, una metodología, firmado por cerca de 220 inversores institucionales con 60 billones de dólares bajo gestión, ¿no? O sea, eso es lo que representan colectivamente. Y eso es la mitad de los activos bajo gestión en el mundo. Y se han comprometido, ¿no?, a seguir con todo esto. Es decir, hay varias señales, hay varias realidades más allá de COP, realidades económicas, realidades en nuestro día a día, que ya nos están dando señales de que el cambio está viniendo. Y yo creo que lo más importante es que, como habéis dicho antes, esto es llegar a un acuerdo entre 200 países. Es muy complicado. Están todos a diferentes momentos de su descarbonización, de su desarrollo económico, reducción de pobreza, etcétera, etcétera. Pero yo estuve la primera semana en Glasgow y yo hablé con muchos de mis miembros, ¿no?, de mi organización, con varias personas de ahí, y yo creo que el mensaje estaba bastante claro. O sea, esto ya ha empezado, no hay forma de pararlo, es 1,5 grados, los combustibles fósiles van a ser cada vez menos económicos. Entonces, yo creo que la dirección de viaje ya está clara, independientemente de China o de India. Habláis mucho de la iniciativa privada, un poco quizás, ¿no?, hemos visto en la COP, se han introducido esas palabras sutiles, muchas veces tienen muchos significados, esos pequeños pasos, que es muy difícil poner de acuerdo a 200 países, pero que la iniciativa privada ha trabajado mucho, fue súper intensa también todos los prolegómenos de la COP. Entonces, empiezo ahora otra vez contigo, José, volvemos hacia allá. ¿Realmente vosotros que trabajáis con empresas están preparadas para afrontar la descarbonización y sobre todo, tienen claro el cómo? Que eso es un camino muy largo, hasta 2050, madre mía, pues hay mucho por caminar. Pues efectivamente, lo que estamos viendo hasta ahora es mucha grandilocuencia, ¿no?, de los países, de las empresas, ¿no?, objetivos a muy largo plazo, al año 2050, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos objetivos, pues bueno, al año 2050 tienen bastante poco impacto, ¿no?, tienen bastante poco significado con todo esto. Y ya no es importante lo que pase en el año 2050, sino que hay que tener en cuenta la trayectoria, ¿no? Estamos en el año 2021, hay que llegar hasta cero, ¿no? Y entonces las empresas y los países que se han comprometido a descarbonizarse para el año 2050, implícitamente se están comprometiendo a reducir sus emisiones a la mitad para el año 2030, ¿no? Entonces estamos en el momento en el que todas estas empresas, a través de organizaciones como la mía y de Climate Action 100, están lanzando, ¿no?, estos objetivos a largo plazo. Pero ahora es el momento, como te has dicho, de explicar cómo van a conseguir eso, ¿no? Y eso a través de los planes de transición. Y eso es el momento en el que ahora todas las empresas nos tienen que explicar qué tecnologías van a utilizar para llegar hasta ahí. ¿Cuáles son las inversiones de capital para materializar esas tecnologías? ¿Cuáles son las políticas públicas necesarias para empezar a mover todo eso, ¿no? Las intervenciones en la cadena de valor, que es lo que hablaba antes, ¿no? O sea, las empresas aisladas como una unidad única, ¿se quieren descarbonizar? No es suficiente. O sea, si tú eres una empresa automovilística y quieres producir los vehículos eléctricos, necesitas a las mineras
minando litio, cobalto, níquel, refinando eso en productos químicos en Asia, meterlo en baterías, la infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos. No es posible para una empresa sola isla decir, yo seré net cero, no. O sea, eso es precisamente lo que yo estoy haciendo en mi organización también. Es el diseñar estas intervenciones a través de la cadena de valor, de cómo acelerar el proceso con todas las empresas dentro de esa cadena, ¿no? Pero básicamente ese es el momento en el que estamos, ¿no? Ya es el momento de explicar cómo van a hacer todo esto. Y yo creo que ya no es una conversación sobre cómo lo van a hacer a nivel tecnológico, porque la Agencia Internacional de la Energía dijo en su último reporte de cero para el año 2050, dijo que hasta el año 2030 ya están todas las tecnologías disponibles, ya son comerciales, ya son cost efficient, ¿no? O sea, ya están comercialmente disponibles, etcétera, etcétera. Pero creo que lo más importante ya no es que organizaciones como la nuestra estén presionando para que todas estas empresas pongan sus planes de transición. Lo que vimos también en COP, que yo creo que es súper importante, es que Rishi Sunak, que es el equivalente al ministro de Economía en el Reino Unido, dijo que los planes de transición iban a ser obligatorios a partir, no sé si era del año 2023 o del 2024. Y el tema es que el Reino Unido es uno de los mayores centros de finanzas del mundo entero. Y lo que pasa en Reino Unido lo más probable es que acabe pasando muy pronto en la Unión Europea y que acabe pasando también en el resto del mundo. Los Estados Unidos, creo que la SEC también está en ese proceso. Entonces, se está acelerando. Las empresas quizás no saben cómo llegar hasta el año 2050, pero desde luego deberían saber cómo llegar al año 2030. Es complicado, pero le tienen que explicar a los inversores cómo hacer todo esto. Andrea, una parte fundamental de ese proceso es el capital, la industria de la inversión responsable, la ESG, la industria de la ESG. ¿Cómo está la industria española en este sentido, fomentando esa lucha contra el cambio climático? El cambio climático se ha colado en absolutamente todas las estrategias de inversión sostenible, en todas. Y lleva tiempo. Sí que es cierto que en los últimos 2-3 años ha despegado con crecimientos de 20-30% anual dependiendo de la estrategia, ¿no? En la parte de exclusiones, por ejemplo, es en la que menos intensa es, sorprendentemente. De las 20 actividades más frecuentes de exclusión de una cartera de inversión de temas climáticos, solamente hay 2. Solamente está la exclusión de la energía nuclear, por un lado, y por otro lado la exclusión de energías de combustibles fósiles. Digo lo de la nuclear y hago así con las manos porque no está claro qué papel tiene todavía en la descarbonización, ¿no? Pero bueno, sí tiene que ver con temas climáticos. En la parte de selección basado en normas, el 30% de entidades que responden a nuestra encuesta anual de mercado, el 30% excluye basándose en el Acuerdo de París, en alineación o no con el Acuerdo de París, de manera que esa norma es la única que se toma como referencia. Y luego en políticas de inversión temática, el 70% de las que tenemos en España tiene que ver con inversión climática, desde eficiencia hasta renovables hasta transporte sostenible. En temática es muy intenso en la parte de clima. Y luego a nivel de política de inversión en las entidades, buenas noticias. El 80% de las entidades que responden a la encuesta tienen una política formal de desinversión en combustibles fósiles. La desinversión no es la mejor de las estrategias, pero es un 80%, que es una barbaridad. Y luego entre el 60, el 70 y el 80% están las que tienen una política de voto sobre estos temas, están las que participan en campañas todos los años también sobre estos temas. En torno al 60% están las que tienen estrategias de transición justa climática, no transición justa hablando de temas sociales en general, y luego el 80% invierte en renovables, fuera o dentro de productos sostenibles, pero en renovables. Hay diferencias entre las entidades internacionales y las nacionales son un poco más intensas en los temas climáticos, las nacionales un poco más intensas en los temas sociales. Yo supongo que por un tema de proximidad también tiene todo el sentido del mundo. Y los grandes impulsores, por supuesto, ha sido el inversor institucional. Al inversor retail todavía hace falta que la regulación aterrice un poco más para llegar, ¿no? Aquí sí destacar que hay un tema preocupante y es que los riesgos que se consideran principalmente son los de transición y no los físicos, y eso tiene todo el sentido, pero que considerándose los riesgos de transición, las principales oportunidades de inversión que identifican son en mitigación y no en adaptación. Hay un gap de financiación enorme para la adaptación al cambio climático, a las consecuencias más inmediatas, mientras que sí se están encontrando oportunidades de inversión muy rápidas y muy rentables en mitigación a medio o largo plazo. Y ahí España no es una excepción. En el mundo solamente el 5% de la inversión climática va destinada a adaptación y España va en la misma línea. Antonio, estamos hablando
como de activismo avanzado. Ya no estamos en temas climáticos, lo estamos viendo mucho en el mercado, pero vosotros lleváis muchos años trabajando con los signatarios de los PRI en ayudarles a la incorporación de los estándares. ¿Cómo les seguís ayudando ahora? Mira, el tema es que a nivel de, digamos, de activismo, digamos, climático por parte del sector privado evidentemente existe y no tengo nada más que añadir en comparación a lo que dijeron ahora José y Andrea. A nivel, digamos, de PRI tenemos evidentemente, si hablamos de cambio climático, pero también a nivel, digamos, de ESG general, evidentemente el PRI es también muy conocido por todo el tema de la orientación que provee, ¿no?, a la comunidad financiera y no solo a los signatarios, porque esa es información pública, es orientación que ponemos a disposición del público sobre cómo básicamente desarrollar un proceso de integración ESG. Entonces, a pesar, digamos, del tema, sea esto cambio climático o puede ser un tema social o un tema de gobernanza, cómo lo puede bajar un inversor, por ejemplo, dentro de una específica clase de activo o dentro de una política de inversión o dentro, digamos, de un tema más específico como puede ser una inversión de impacto, una inversión temática, etcétera, o también algo muy práctico, un due diligence, ¿no? Cómo desarrollo un due diligence. En todo eso, digamos que la parte activista del inversor viene también con toda una serie de iniciativas que pueden ser no solo, digamos, a nivel de integración ESG, entonces de la temática dentro de mi proceso de inversión, pero también a nivel, por ejemplo, de engagement y relacionamiento. Y yo creo que esto ha evolucionado mucho en los últimos años, porque antes se pensaba solo, digamos, de relacionamiento con la empresa, por ejemplo, pero como bien decía José antes, ahora ya... Es decir, que una empresa sola no puede descarbonizarse. Tenemos cadenas de valores que las inversiones son globales. Entonces eso también conlleva a hacer un relacionamiento, sí, con la empresa, pero también el relacionamiento ahora está empezando a ser también con los entes nacionales, por ejemplo. Entonces, estas son todas las actividades que los inversores de PRI, pero en general un inversor responsable, por ejemplo, lleva a cabo por su cuenta o en colaboración también con otras organizaciones o, por ejemplo, el consorcio. Se está hablando ya de Climate Action 100 Plus en esta mesa redonda. Es una iniciativa que tenemos en consorcio con otras cuatro organizaciones, incluso la IGCC. Y esto es naturalmente más enfocado sobre la empresa. Pero pensamos, por ejemplo, en todo el proyecto de la Investor Agenda, que incluye en uno de los 4 pilares el engagement, el relacionamiento con el mundo de la política. Y esto, por ejemplo, justo para darles un ejemplo muy recién, justo antes de la COP se estaban recopilando firmas por parte del sector financiero para que los gobiernos llegasen a la COP26 con una ambición, evidentemente, sí, de alcanzar el objetivo de 1.5 siglado por el Acuerdo de París y, naturalmente, una recuperación verde también después, evidentemente, de esos 2 años de parón por el tema del COVID, que entonces, como se están juntando más y más, ¿no?, temáticas. Ya no estamos hablando solo de clima, creo yo. Ahora es todo, ¿no? Es todo interrelacionado, por así decirlo. Has nombrado esa palabra que suena muchísimo cuando estamos hablando de inversión responsable, que es engagement. O sea, igual las prácticas de implicación, que yo le llamo le llamo una práctica activa de la persuasión, si lo dejamos para facilitar las cosas. Es fundamental esta palabra probablemente para el desarrollo de toda la inversión responsable, de la que tiene objetivos climáticos, pero la que va más allá. ¿Esto es una moda que me temo que vais a decir todos que no? ¿O es algo de lo que vamos a hablar mucho más y que ha venido para quedarse y que leeremos mucho sobre ello los próximos años? Antonio, ya que me has dado tú la palabra, vale, pues ya te la recojo. Voy rápido, así que la devuelvo a mis compañeros de mesa. No es una moda, creo que estemos todos de acuerdo. Bueno, a ver, evidentemente aquí en el contexto europeo también tenemos una legislación que nos está empujando, a la comunidad financiera, la SRD 12 sobre esto, etcétera. Pero digo, a pesar de la legislación local o global, ¿no?, en el caso de la Unión Europea, tenemos que ver el engagement. El engagement también históricamente ha sido siempre también una forma de obtener información que no me sale, por ejemplo, por un rating ASG, etc. Y esto por 2 razones. Pensamos aquí en Europa, tenemos las cotizadas que teníamos en la mesa redonda antecedente, que también por ley tienen que hacer divulgación, por ejemplo. Esto no es el mismo caso para otras economías. Entonces, por ejemplo, en unos mercados, el engagement puede ser, por ejemplo, la primera fuente de información, digamos, ASG,
Y a pesar, digamos, de tener una divulgación o no sobre temas ESG, tener un relacionamiento con la empresa te ayuda en obtener, digamos, resultados más rápidamente. Por ejemplo, haciendo un par de ejemplos muy rápidos sobre Climate Action 100 Plus, ¿no? Esta iniciativa en consorcio. Shell estableció su target net zero no porque lo decidió por su cuenta, porque hay esos inversores que son años que hacen relacionamiento con Shell. Lo mismo se puede decir para BASF y para otros ejemplos. Es información pública, la podéis ver directamente en la página web de Climate Action 100 Plus. Entonces, no es una moda, es muy útil, y la verdad es que también con empresas que son excelentes, por ejemplo, a nivel de divulgación, a nivel de estrategia, de integración ESG, mantener un relacionamiento con la empresa, un engagement con la empresa, ayuda evidentemente a mantener una buena relación y además desarrollar nuevos planes, nuevas formas de financiación, etc. Entonces, no es una moda, es absolutamente útil y en algunos casos fundamental, creo yo, para alcanzar objetivos. Andrea. Sí, si entendemos moda como algo que se pone todo el mundo, no es una moda y ojalá lo fuera. El engagement es una de las estrategias, junto con la inversión de impacto, más efectivas a la hora de generar cambios finales y resultados finales en la economía real, ¿no? Porque hablamos de capitales como si esto fuera una traslación directa a los cambios en la economía real, y no es así, ¿no? En España ahora mismo la estrategia de moda es la integración a ESG, no el engagement. Y la integración es meter en la coctelera todos los datos de sostenibilidad junto con los datos financieros y darles un tratamiento por igual, ¿no? Y el engagement es mucho más sofisticado y es mucho más efectivo. De hecho, en los compromisos de credibilidad de Net Zero que se proponen desde multitud de asociaciones, una de las premisas o de las recomendaciones que se hacen es que para los sectores que necesitan una mayor transformación a la descarbonización se hagan planes de engagement a 3 años en lugar de desinvertir, porque es lo que realmente transforma las industrias. En España ahora mismo es la 4ª o 5ª estrategia más utilizada, vamos un pelín por detrás de nuestros vecinos europeos, ¿no? Sí es cierto que en temas climáticos el engagement climático es el que más despega. Como decía antes, el 71% tiene una política formal. Pero de momento yo al menos espero que al menos en España despegue más y no se quede en políticas formales, sino que sea la estrategia más compleja utilizada en la gestión activa de nuestros actores financieros. O sea, vosotros engagement es como decir mi día a día, ¿no? No es una moda, no es una moda. Yo creo que esto lo demuestra el hecho de que, o sea, la existencia y el éxito de iniciativas como Climate Action 100 Plus, que para aquellos quizás que no lo conozcan, esta es la mayor iniciativa de engagement en el mundo y cuenta con 600 inversores institucionales y casi 70 billones de activos bajo gestión, ¿no? Entonces, otra vez casi la mitad de los activos bajo gestión en el mundo. Y lo importante de esto es que el engagement lo hacemos solo con las 167 empresas más contaminantes del mundo, que representan 80% de las emisiones globales. Entonces, lo que estamos haciendo es realmente intentar reducir las emisiones con estas empresas, ¿no? Yo particularmente lidero o coordino el engagement con los fabricantes de autos europeos, con Volkswagen, con Daimler, con Stellantis, Renault, etcétera, etcétera. Entonces sí que está en mi día a día, pero yo creo que lo más importante es también tratar de explicar a la audiencia quizás por qué los inversores están utilizando el engagement, ¿no? Y esto es porque los inversores, sobre todo aquellos inversores institucionales, inversores a largo plazo, ven el cambio climático como una amenaza real, que puede destruir el valor de las empresas a largo plazo. Estos son fondos de pensiones, estos son lo que se llaman pues, los asset owners, ¿no? Que son las aseguradoras, etc. Entonces, tienen que mantener esos activos con valor en el muy largo plazo. Y ya no es que existan los riesgos físicos, o sea, hay más riesgos que eso. Está el riesgo de disrupción por otras empresas tecnológicas, como hemos visto con Tesla. Está también los riesgos de regulación con las multas, los riesgos de litigios, como ha pasado con Shell, que le han llevado a juicio a los Países Bajos precisamente por esto. Entonces, hay muchos riesgos. ¿Y qué es lo que están haciendo los inversores hoy en día? Pues, bueno, como yo había dicho antes, se habían comprometido con el Net Zero Investment Framework a alinear todos sus activos para el año 2050 con Net Zero. Sin embargo, esto no se puede hacer con plantar árboles, ni comprando offsets, ni nada. Si los inversores quieren descarbonizar sus portfolios, las empresas en esas carteras se tienen que descarbonizar primero. Y eso es muy complicado. Y hay 3 opciones para hacer eso. Una de ellas es solo invertir en empresas que ya están descarbonizadas o que se están descarbonizando. Sin embargo, eso pues, generaría unas burbujas impresionantes, ¿no? La otra que tenemos es la desinversión. Lo que pasa es que no todos los inversores pueden desinvertir.
sobre todas las aseguradoras y los fondos de pensiones, porque tiene el deber fiduciario de lo que dicen los pensionistas, ¿no? Que es, o sea, es decir, igual ellos no quieren los activos verdes, ¿no? Tienen que estar diversificados. Y entonces la estrategia que más efectiva es para descarbonizar las carteras es el engagement. Y esto es totalmente universal, es lo que decíamos antes, que eso es realmente lo que conduce a la reducción de emisiones en la economía real, ¿no? Y yo creo que es también relevante definir un poco qué es el engagement hoy en día, ¿no? Porque yo creo que la gente se cree que es un engagement bilateral con la empresa, un inversor se sienta con ella, con la empresa está en una sala y empiezas a hablar un poco, ¿no? Y le sugieres cambios, ¿no? Pues no, hoy en día es mucho más sofisticado, es mucho más complejo. Desde Climate Action 100 lo que hacemos es que tenemos aquí, por cada una de estas 167 empresas, tenemos un equipo de 4 o 5 inversores que se sientan colectivamente con la empresa. Entonces, lo que hacemos es mandamos un mensaje unificado, no un mensaje fragmentado como antes. Entonces, la empresa ya sabe perfectamente. Y claro, si se te sienta pues, un BlackRock de turno o un Vanguard o algo así, pues les acabas escuchando, ¿verdad? Entonces, la dinámica es un poco eso, ¿no? Pero yo creo que también el impacto del engagement en la economía real es que sienta precedente. Es como un efecto dominó. En el momento en el que una empresa se compromete a hacer algo por el engagement de sus inversores, es muy difícil convencer a estos inversores que otras empresas en el mismo sector no lo pueden hacer. Entonces, el efecto dominó es ahí cuando empieza. Y un ejemplo fantástico es el de Repsol, que imagino que la conocéis todos, evidentemente. Y el tema de Repsol es que los inversores de UBS, BNP Paribas, ¿quiénes más eran? Los de Federated Hermes as well. Lo que hicieron es que se sentaron con Repsol durante 2 años y les pidieron que tuvieran un objetivo net cero para el año 2050. En el Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Y en un momentillo voy a definir esto, pero vamos, el Scope 1 y el Scope 2 son las emisiones más directas de la empresa, son bastante factibles, pero las Scope 3 son las empresas en la cadena de valor. La de los proveedores y, en el caso de Repsol, la de los consumidores. Es decir, las emisiones de los que conducen los vehículos quemando la gasolina. O sea, es un reto impresionante eso, ¿no? Pues efectivamente, Repsol, después de estos engagements, lo que consiguió es que, bueno, efectivamente fue la primera empresa en todo el mundo que hizo un compromiso de net cero también con sus emisiones de Scope 3. Fue la primera empresa del mundo. Y lo que pasó 6 meses después, Shell, BP, Total, Eni, todas las grandes petroleras europeas también lo hicieron. Y no solo eso, publicaron su plan de transición también, publicaron su agenda de organizaciones de lobby o empresariales también. Entonces, el efecto dominó, ahí es cuando empieza, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. El engagement funciona y solo acaba de empezar. Vale, el engagement funciona, pero estamos hablando de empresas. Y si, por ejemplo, le pegamos un repaso a cuáles son los fondos sostenibles más importantes en España, son mixtos. Es decir, tiene una parte muy importante de renta variable y tiene una parte de renta fija muy alta, donde el peso de la renta, pues bueno, de las emisiones de soberanos es muy alta. Claro, podemos hacer engagement también con gobiernos porque, por ejemplo, les hemos visto. Vamos a hablar de temas climáticos, si no queréis también nos podemos meter en temas sociales, pero eso se hace, se hará. No sé, ¿cómo lo está afrontando la industria? Porque en descarbonización también lo hemos visto, es clave que haya una iniciativa también a nivel público para que mueva, a nivel regulatorio, por ejemplo, y también para que las inversiones en un país vayan hacia unos objetivos determinados. Pero no hemos visto un Climate Action 100 para gobiernos. Y si nos ponemos en lo peor, y imaginaos, ¿no?, que cambia el presidente en Estados Unidos y que de repente decide que no quiere Acuerdo de París, ese engagement público debería ser fundamental. No sé, ahora Andrea, pues empiezo contigo, que no. Este tema de las estrategias de diálogo activo con bueno, las autoridades públicas era tabú hasta hace 5 minutos, históricamente. Quiero decir, era un tema muy complejo porque al fin y al cabo estamos hablando de que el sector privado influye en las decisiones públicas de cosas que son soberanía nacional, ¿no? No solamente a nivel político, también a nivel climático. Entonces es un tema que hay que tratarlo con un terroncito de azúcar porque es delicado y tiene un trasfondo que puede llamar la atención, ¿no? Pero es que a la hora de evaluar el riesgo crediticio de los bonos soberanos, el enfoque o la trayectoria ASG de los países es esencial.
influye muchísimo. Entonces los inversores deben tenerlo en cuenta y en el ejercicio de diálogo con los gobiernos sí lo hacen, pero no es un ejercicio público, envío una carta más o menos incendiaria porque sea más o menos necesario que sea incendiaria al CEO de una empresa. No, se hacen reuniones privadas, sobre todo en las que se piden datos. Porque no es la misma la disponibilidad de datos climáticos, porque hoy estamos hablando de clima, pero en temas de sostenibilidad, la disponibilidad de información de la performance de los países, además de que es escasa y en emergentes es muy incompleta y no hay un trazado histórico bastante amplio, además es que son datos siempre pasados. Ahora en la industria de la inversión sostenible y en temas climáticos sobre todo, estamos empezando a utilizar, voy a utilizar una palabra en inglés y lo siento, métricas forward-looking. De lo que va a suceder hacia adelante. Es cierto que lo que venimos haciendo nos puede dar información para predecir lo que va a pasar en el futuro, pero cuando hablamos de descarbonización necesitamos información de lo que va a pasar. La información de los planes nacionales de contribución, de contribuciones determinadas, las NDC, son métricas forward-looking de cambio climático para los bonos soberanos. Y esto no lo teníamos todos los años, de ahí la importancia de lo que comentaba Antonio, de que tengamos esa información. Sí se reúnen los inversores con los gobiernos, sobre todo para pedir esa información. De ahí a decir que se haga una influencia, claro que hay una influencia. Tiene repercusiones en los mercados de capitales las decisiones políticas en España. Entre el 10 y el 20% excluyen temas dictatoriales, temas de los países que no cumplen con los acuerdos internacionales están incluidos por el 20% de las entidades financieras de este país de las carteras, si se tiene en cuenta. Pero yo al menos sí que esto lo tomo con cautela porque es influencia en temas soberanos. Antonio. Bueno, sí, no, la verdad es que estoy naturalmente de acuerdo con Andrea. El tema siempre ha sido, ha sido bastante, digamos, sensible, claro, por el tema que comentaba Andrea, es el sector privado que literalmente podría tener una influencia muy importante en la soberanía, en el sector público, entonces soberanía. Y además es un poco complicado porque, claro, evidentemente con el tema de la falta de datos. Nosotros hemos empezado a hablar de este tema hace unos 2-3 años porque evidentemente son los últimos 5 minutos, como justamente comentaba Andrea, por 2 temas. Uno, el riesgo crediticio y los ratings, ¿no? Evidentemente de las agencias de crédito. Porque claro, porque te llegan los signatarios y te dicen, bueno, evidentemente tendremos que hacer integraciones que también en renta fija, sea corporativa o soberana, pero renta fija corporativa, bueno, sí, ya tenemos, lo tenemos bastante claro, pero la soberana, ¿qué hacemos? Entonces empezamos este proyecto hace unos 3 años, que aún sigue... aún lo estamos llevando a cabo evidentemente, sobre cómo las agencias de crédito hacen básicamente un upgrade o downgrade de un bono soberano, también explicando cómo el ESG se estaba incluyendo. Esto fue muy interesante porque claro que según las agencias de crédito ya lo estaban haciendo, pero no era información pública. Esto ha cambiado mucho en los últimos 3 años, porque ahora si vais en una de las webs, hasta las webs de las agencias de crédito, tienen ya toda una parte dedicada a la sostenibilidad y de cómo ESG se integra en el juicio de crédito. Y algo que quería destacar es que, claro, que nosotros intentamos siempre trabajar con el signatario, es decir, el PRI no es que desarrolla una orientación y dice, bueno, eso es así como se hace. Evidentemente trabajamos con los signatarios que nos envían, por ejemplo, estudios de casos y los valoramos conjuntamente con ellos, etc. Entonces también nos invitaría, no quiero hacer nombres porque, claro, que aquí de nuevo estamos entrando en el discurso de la soberanía. Hay nombres de países, pero hay un par de casos de estudios de casos interesantes donde, por ejemplo, un signatario no sigue el rating de crédito de la agencia de crédito, pero desarrolla su propia metodología y dice, no, yo veo que este escenario, según los datos que me ha provisto el Estado, el bono va a ser más rentable de lo que realmente dice la agencia de crédito. Y entonces seguirán invirtiendo en el país. O también se quitan de la inversión por esas razones que, por ejemplo, dice Andrea. Es decir, evidentemente si hago un screening muy específico, capaz que dentro de mi cartera pueda tener unos títulos que no debería tener. Entonces, sí, no, es un tema bastante nuevo y el engagement, evidentemente, aquí también, lo que también estaba comentando Andrea, hay muchos roadshows sobre esto, es decir, que son privados, no son públicos. Bueno, evidentemente la COP es lo de más público que vemos, ¿no? Al final yo también soy un partidario del multilateralismo, evidentemente. Pero realmente esto ya está pasando. Evidentemente hay un interés también por parte del Estado de destacar, ¿no?
cuáles son las cosas que hace mejor y cómo integra, cómo desarrolla planes, ¿no? Digamos, ASG para el conjunto país, etc. Esas son cosas que ya están pasando realmente. No sé vosotros si las propias empresas con las que hacéis engagement son una herramienta para hacer engagement, por lo menos a nivel regulatorio, que puede ser esas, lo hemos visto en las cartas previas a la COP, hubo, y las habéis citado aquí, una actividad por parte de las propias empresas para que los estados se comprometiesen. Exacto, pero yo creo que no es un tema tan sensible. Es verdad que, bueno, o sea, es algo que está comenzando ahora, pero es algo que las empresas lo llevan haciendo toda la vida. Las empresas llevan haciendo lobby a los gobiernos toda la vida. Las eléctricas, las petroleras, los fabricantes de autos, ¿no? O sea, es algo que está empezando, pero no es tan sensible. O sea, es proteger los intereses de una empresa, ¿no? Al fin y al cabo. Y en este caso sería proteger los intereses de los inversores, que son inversores a largo plazo. Quieren que los pensionistas sean capaces de conseguir sus pensiones, ¿no? Pero yo creo que es fundamental realmente sí, y el engagement con los gobiernos. Y lo has preguntado al principio, si había un Climate Action 100 engagement con los gobiernos. Y no exactamente, pero el Net Zero Investment Framework, el de mi organización, si ves la guía de implementación que tiene para los inversores, tiene un apartado que es efectivamente cómo comprar deuda soberana. Y hay parámetros que efectivamente tienes que utilizar el engagement con los gobiernos y tienes que hablar con ellos de, bueno, estás pidiendo una cosa a las empresas, ¿no? Pues tú también lo tienes que hacer, ¿no? Esto es bastante lógico. Y estamos en el proceso de hacer todo eso. Y después hay otra iniciativa, se llama, voy a decir muchas cosas en inglés, ¿no? Es un lío, pero bueno, ¿cómo se llama esto? Climate Bonds Initiative, que es los bonos climáticos, la iniciativa de los bonos climáticos. Pues estamos trabajando con ellos, efectivamente, para hacer un rating de todos los bonos soberanos y cuál es su puntuación climática, ¿no? Entonces, ya se está trabajando en todo esto, no debería ser tan sensible, porque si los gobiernos piden una cosa de las empresas, los gobiernos también deberían cumplir con su parte, ¿no? Porque son grandes generadores en la economía real de mucha demanda. O sea, la infraestructura pública, la obra pública, también demanda electricidad, cemento, acero, y todo esto se tiene que descarbonizar. No es solo las empresas que tienen que utilizar, ¿no? Todas estas materias limpias, ¿no? Tiene que descarbonizar y también puede tener un impacto económico muy importante. Al principio, en la introducción, en la primera pregunta, Antonio hablaba de la transición justa. Le he dicho no nos adelantemos porque es un tema que merece la pena que tratemos un poco en profundidad, porque descarbonizar significa reconvertir una serie de industrias, significa animar también gobiernos, unos impactos en la economía, unos impactos en el empleo, en la cualificación. Y este concepto de transición justa que suena es no solo luchemos contra el cambio climático, sino hagámoslo evitando un incremento de desigualdades económicas o situaciones en determinados sitios que puedan generar conflictos. ¿Cómo lo estáis o lo está enfrentando la industria, cada uno de vosotros desde vuestro punto de vista? Antonio. Bueno, para empezar, evidentemente el tema de la transición justa ya estaba incluida dentro del Acuerdo de París, entonces que evidentemente no ha sorprendido, digamos, la industria, por así decirlo, porque esto ya estaba dentro del Acuerdo de París. Por nuestro lado, empezamos hace unos años, 3 o 4 años, con digamos, orientación dedicada sobre, evidentemente, educar al inversor sobre qué significa transición justa, porque claro que aquí, evidentemente, como se decía también antes, siglas, términos, palabras, pero evidentemente que se explicó en la mesa redonda antecedente, es incluir los temas sociales dentro del tema de la transición energética, porque transición energética somos todos capaces, pero ¿cuáles son las consecuencias sociales de todo esto? Los inversores están ya, no solo interesados, ya la están integrando, no todos evidentemente, pero el interés alrededor del tema siempre existió, yo creo por 2 razones. No creo que haya, bueno, espero que no haya ser humano que te diga no me interesan los temas sociales, evidentemente, entonces esto es ya algo, digamos que es un tema que interesa, digamos, al conjunto sociedad, y 2, porque claro que evidentemente la transición energética será también transición económica. Entonces empezamos con este proyecto hace unos 3 años sobre cómo evidentemente, como los ejemplos que dio antes Naturgy, ¿no? Sobre cómo sí, evidentemente voy a cerrar una planta de carbón, ¿qué voy a hacer? Porque aquí literalmente se me despobla un territorio, se me mueren
unos territorios bastante importantes. Entonces, la recalificación, por ejemplo, del trabajador o la prejubilación, en el caso que si me he pasado toda mi vida en una mina, evidentemente ya no tendré ojos o manos para poderme reinserir dentro del mercado laboral. Entonces, eso está muy bien. Y ahora estamos evolucionando más, y ya os lo digo, sobre el tema de los derechos humanos realmente. En eso, por nuestro lado, estamos literalmente yendo por el tema de los derechos humanos, entonces alinearse con el Business Charter of Human Rights de la OECD, el Charter of Human Rights de las ONUs, porque derechos humanos ya no significa, no imaginámonos el derecho humano como siempre lo imaginamos, evidentemente solo pensando, por ejemplo, en el país emergente, situaciones de esclavitud, porque sí, porque son estos también, pero incluye todo lo que es un tema social. Y esto los inversores lo están mirando mucho, porque yo creo que el COVID, ya antes de la pandemia, los temas sociales eran básicamente los nuevos temas medioambientales, por así decirlo. Y después del COVID, evidentemente, nos hemos dado cuenta que el conjunto de la sociedad no puede existir si no tratamos también, digamos, la parte de los temas sociales. Entonces, ahora estamos en el primer año, por así decirlo, de educación, de formación al inversor sobre qué son los derechos humanos, cuáles son las perspectivas de integración dentro de vuestros procesos de inversión. Y luego es un proyecto que lo llevaremos a cabo durante 5 años. Poco a poco empezaremos a pedir alineamiento a el Charter of Human Rights. Entonces, esto lo haremos a través de nuestra plataforma de reporte, etcétera, y naturalmente siguiendo dando orientaciones. Ahora estamos en la fase de aterrizaje, para que el inversor sepa, ¿no? Pueda empezar a pensar a cómo aterrizar el tema dentro de su proceso de inversión. Andrea. Yo quiero empezar esta intervención dando un dato que me ha dejado especialmente mosqueada en la COP, porque hablamos de que la transición tiene que ser justa porque se puede aumentar la brecha de la desigualdad, pero esa brecha tiene muchísimas dimensiones. Ejemplo número 1 de cómo aumenta esa brecha. Las inversiones de private equity en zonas emergentes destinan mucha más proporción de capital a mujeres que las inversiones verdes de private equity en zonas emergentes. No hablamos solamente de una brecha social, hablamos de brechas de género, hablamos de brecha de clase, hablamos de brechas generacionales. Es un tema absolutamente prioritario. Lo que sucede es que con las iniciativas de inversión climática, sobre todo los marcos regulatorios que de momento están planteados, no se presta suficiente atención a esto. Y no nos equivoquemos. Las empresas, para prosperar, necesitan que las sociedades prosperen también. No pueden prosperar en sociedades que fracasan. Por eso el decrecimiento no forma parte de la agenda política en este sentido. Todavía. No sabemos si formará. Entonces, el planeta debe ser habitable para alguien, tiene que quedar gente allí y ahí, por ejemplo, el marco regulatorio de finanzas sostenibles con la taxonomía verde incluye una cláusula de tener en consideración unas salvaguardas sociales mínimas en las inversiones verdes que no son suficientes para garantizar que las brechas sociales no se acentúen aún más. Ahora, es un tema de muy difícil solución. Es cierto que está en marcha un fondo de transición justa y está en marcha una propuesta de desarrollo de una taxonomía social, una clasificación de actividades sociales invertibles, pero que se está encontrando muchas barreras en el camino porque de nuevo choca con la soberanía nacional en algunos temas, entran temas de relativismo cultural sobre lo que es socialmente aceptable en un lugar o en otro, y es un tema muy complejo, pero 100% debe formar parte de la agenda porque la transición climática sin una sociedad en la que aterrice y sin una sociedad que la disfrute no tiene ni pies ni cabeza. ¿Vosotros cómo lo incorporáis, José, en vuestro engagement con las compañías? Bueno, en el engagement lo estamos viendo muy a menudo y lo estamos demandando a las empresas también, pero vamos, yo creo que lo de la transición justa es que tiene todo el sentido del mundo y es lo que ha pasado en COP con lo de India y China. Han dicho que no querían cerrar, ¿no?, el grifo al carbón precisamente porque tienen una agenda de reducción de la pobreza, ¿no?, antes que lo del cambio climático, ¿no? Y cuando tú ves las emisiones históricas de Europa y de Estados Unidos, pues somos los mayores emisores del mundo en emisiones, ¿no? Y ahora ellos pues están desarrollando, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto, ¿no? Pero evidentemente en los engagements sí que estamos viendo esto. Hay que decir que algunas empresas te ponen la transición justa sobre la mesa también un poco como una excusa para no acelerar la descarbonización. Todo hay que decirlo, pero sin embargo, a ver, es una excusa que es muy complicada de gestionar, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú despides a 1000 personas en una fábrica y no les das ninguna opción de cómo reconvertirse y van al paro de larga duración, lo más probable es que esa gente vaya a votar cualquier otro político con una agenda en contra del cambio climático. Es decir, va en contra de los intereses políticos, va en contra de los intereses de las empresas también. Entonces, es algo que evidentemente hay que gestionar.
Y lo que estamos viendo hoy en día es que, por ejemplo, desde mi organización, tenemos otra metodología en Climate Action 100 que, bueno, tiene 10 puntos, ¿no? Una son las emisiones a corto plazo, a largo plazo, el plan de transición, y una nueva este año es el de la transición justa. Y esto es muy interesante porque estamos pidiendo a las empresas que hagan un report específico, ¿no? Un documento específico que digan cómo van a hacer su transición justa. Y esto es muy importante y lo estamos pidiendo hoy en día. Y el engagement en esto también funciona. Creo que una de las panelistas que no ha podido venir al final era Carlota García Mañas, de Royal London Asset Management, que es uno de mis miembros también. Pues Carlota tuvo un engagement súper largo con una empresa que se llama, ¿cómo se llama? SSE, que es una eléctrica gigantesca en el Reino Unido, que efectivamente tenía muchísimo carbón, ¿no? Y lo que le pidió es que, bueno, hiciera un plan de transición justa específico, ¿no? Para sus trabajadores, para sus comunidades y para los proveedores también, ¿no? Entonces, lo que hizo esta empresa realmente es identificar cuáles son los principios que iban a guiar su transición justa, después cuantificar cuál es el impacto real, cuántos trabajadores se van a despedir, cuál va a ser el coste de hacer toda la transición, los despidos, etcétera. Y la tercera, cuáles son las soluciones. Soluciones para los trabajadores, ¿no? Volverlos a formar en algo nuevo o jubilaciones anticipadas. Después, para las comunidades de las que te vas, como hemos dicho antes, estás abandonando esas comunidades, ¿no? Los trabajadores de esa planta de carbón gastaban dinero en, yo qué sé, en educación, en los bares, en las peluquerías, en los comercios, etc. Entonces, hay que tener un plan de transición para todo eso, porque el riesgo real después es que que al final se descarrile todo el tema del cambio climático. Entonces, la transición justa hay que tener un poco de cuidado con ella, cómo lo encuadran las empresas, pero realmente es un problema. Y es un problema que es totalmente político y es bastante peligroso, sí. Ahora ya voy a pasar el turno al auditorio. No sé si a alguno les gustaría preguntarles a nuestros ponentes, hacerle alguna pregunta. Que te van a facilitar el micrófono. Buenas tardes. Quería saber cómo creéis que está influyendo lo que es la digitalización dentro de este engagement y en cambio climático, incluso en, bueno, pues en todo tipo de cambios que se están dando ahora mismo a nivel ISG. ¿Quién quiere empezar? Digitalización en los engagements, yo lo que estoy viendo es cómo las empresas utilizan la digitalización, ¿no? Que es el utilizar los datos de una forma más eficiente. Y sobre todo lo que estoy viendo en los sectores eléctricos y en los sectores de petróleo también es tener información en tiempo real para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, desde luego está influyendo, porque como se ha visto en el report en el documento de la Agencia Internacional de la Energía, la eficiencia energética es fundamental, ¿no? O sea, es decir, la electrificación va a ser fundamental para la descarbonización y la demanda de electricidad va a continuar subiendo. Pero también uno de los métodos más baratos es aumentar la eficiencia energética. Y para eso la digitalización, los datos en tiempo real, etcétera, son fundamentales. Entonces, yo sí que lo estoy viendo en mis engagements con las empresas, específicamente, pero más ahí de cómo lo incorporamos en nuestro engagement diario tampoco es un tema que se pueda aplicar a todos los sectores inmediatamente. Nosotros, al menos en la parte de colaboración con el regulador europeo a la hora de desarrollar normas para hacer reporting de datos sobre sostenibilidad, se ve como una herramienta de tratamiento y gestión de datos, pero también como una herramienta de análisis rápido y de democratizar la información de sostenibilidad de las empresas. Se ha planteado la creación de un punto de acceso único de información de sostenibilidad de las empresas que deban reportar obligatoriamente lo que antes se llamaba el informe no financiero, que eso de no financiero hay que tomar ese nombre también con cautela, ¿no? El informe de sostenibilidad y que todo el mundo se lo pueda descargar y que tenga mecanismos de tratamiento digital, que sea fácil, que sea accesible y que cualquier inversor, por ejemplo, pero también cualquier usuario pueda disponer de esa información. Y también lo ven como una herramienta para dejar de poner excusas, porque una vez tengamos todos los datos, la industria de gestión de activos está muy acostumbrada a operar con el 100% de los datos. Una vez tengamos, ahora echamos la culpa al dato, es que no tengo este dato, es que no tengo este otro, no tengo certeza, no sé si los datos son iguales entre ellos. Una vez tengamos todos los datos y los podamos procesar, ayudados por digitalización, la cuestión será de compromiso
de cuánto voy a descarbonizar, cómo de bien lo voy a hacer, a qué nivel de compromiso. Entonces va a ser, desde el punto de vista del regulador, una herramienta para ya no tener ninguna excusa y el que lo quiera hacer que lo haga y el que no, pero con toda la información encima de la mesa y para todos. Antonio, si quieres aportar algo más. La verdad es que sería contestada por ambos los lados, pero también por nuestro lado, el tema de la digitalización siempre ha sido una herramienta, siendo evidentemente también una organización global. Digo, al momento nosotros también organizamos, aparte, digamos, de la colaboración con la Metection 100 Plus, toda una serie de engagement colaborativos, de relacionamientos colaborativos entre inversores globales. Entonces, claro que, por ejemplo, tú tienes un inversor que está local, entonces quizás que, bueno, antes de la pandemia era este inversor que se podía manifestar, digamos, a nivel, digamos, presencial, pero ya la digitalización en ese sentido estaba ya usada como herramienta por los engagements globales. Entonces, esto es un lado. Y el tema de los datos también, como que se está entrando más y más en ese sentido. Desde el año pasado, como lanzamos esta colaboración con otra sigla, World Business Council for Sustainable Development, el WBCSD a nivel global, que la idea es evidentemente también empezar a crear este punto de contacto entre el dato que necesita el inversor y lo que te está proveyendo la empresa. En eso también, como la Unión Europea, como decía Andrea, ahora está trabajando. Entonces eso también creo que a nivel, digamos, de base de datos, etcétera, también va a ser aún más, especialmente, digo, después de esos 2 años básicamente de teletrabajo, es que no hay más excusas, evidentemente, no puedes decir, no me puedo manifestar, así que no, y aquí tenemos un último punto que también es el tema del AI, de la Artificial Intelligence dentro, que ya ha entrado en este mundo, y eso también permite a los inversores, no solo a nivel de datos, pero también a nivel de decisión de inversión, pero se está explorando aún. No sé si hay alguna pregunta más. Por ahí. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra participación, me está encantando el foro. Y yo quería saber vuestra opinión en relación con el activismo y la transición justa. ¿Qué opinión tenéis en el caso de Shell, que el activismo les está presionando a dividir la empresa en 2 partes, ¿no? Por una parte, el negocio de petróleo, obviamente, y por otra parte, otra empresa de energías limpias y renovables, ¿no? Que esto creo que va un poco en contra de la transición justa, ¿no? Muchas gracias. Porque es un tema candente, ¿sí? Sí, pues Shell es una de las empresas con las que hacemos engagement en mi organización, y efectivamente uno de los líderes inversores es una persona de la Iglesia de Inglaterra, del fondo de pensiones, y lo que declaró ayer es que Shell puede hacer lo que quiera siempre y cuando no intente escapar de sus obligaciones con los juzgados en los Países Bajos, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias que están haciendo las empresas por diferentes motivos. No creo que ese sea el único. Por lo visto, Shell tenía una estructura muy compleja que no era favorable a los inversores. Creo que está basada a la vez en el Reino Unido y también en los Países Bajos. Pero yo creo que de hecho es favorable que se vaya a ir a Reino Unido, porque lo que hemos visto en los Países Bajos es que es una jurisdicción súper complicada para hacer engagement, porque los derechos de los inversores están muy restringidos. No puedes llevar a la Junta anual ciertos problemas que has tenido con las empresas, no puedes votar contra los directores. Creo que es también una parte fundamental de las estrategias de engagement. Y sin embargo, en el Reino Unido los derechos de los inversores están mucho más protegidos, y yo creo que el engagement con Shell va a ser incluso más transparente, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de otros factores que pueden afectar a Shell, yo creo que efectivamente el Reino Unido es una jurisdicción que va a dar una transparencia mucho mayor al engagement con Shell. No sé si tenéis, independientemente del caso concreto de Shell, me alegra mucho la pregunta, que suceda en este foro y que la información sea específica a ese nivel, a nivel empresa y a nivel caso concreto, porque uno de los riesgos principales que tenemos en todos estos compromisos de Net Zero es que las empresas, incluso las que están en la mejor de las situaciones, y es que sus inversores sean inversores activos que hagan engagement con ellas, estén tentadas o cuasi obligadas a vender sus activos contaminantes o separarse, desgranarse en cachitos para poder trasladarle al inversor lo que realmente quiera sin dinamitar el negocio por completo. Claro. Y ese es uno de los riesgos principales, porque echa la ley, echa la trampa, echa el compromiso, echa la trampa, y entonces esto es... Me alegra que haya ese tipo de seguimiento,
porque nos ayuda a comprender la realidad de la empresa, pero también a hacer un seguimiento de que esos compromisos sean creíbles y que luego veamos resultados en los objetivos finales, porque si reducimos el 30% de las emisiones del 30% de los activos gestionados a nivel global y no se reducen el 30% de las emisiones a nivel global, algo estamos haciendo mal en las estrategias, ¿no? Y es ese tipo de preguntas, ese tipo de información la que es relevante para tomar decisiones de inversión. No tengo nada más que añadir. No. Has contestado así. No sé si alguien más. Bueno, otra. Mucho éxito, ¿eh? Hola, buenos días. Muchas gracias por este foro que me parece magnífico y necesario seguir haciendo este tipo de foros. Yo quería traer una pregunta para aterrizar esto un poquito en la pequeña y mediana empresa, porque quizás estamos hablando de Shell, estamos hablando de Repsol, estamos hablando de empresas que tienen mucho acceso a la financiación. Yo llevo 20 años trabajando en la sostenibilidad en el sector empresarial de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué deben hacer estas empresas, que al final son las que generan el tejido económico en nuestro país y los que generan los puestos de trabajo? ¿Cómo acceden a estos bonos verdes? ¿Cómo acceden a estas financiaciones? Porque ellos hablan de subvenciones, hablan de fondos europeos que nunca llegan, que llegan con muy pequeña cantidad de financiación y son empresas que les cuesta mantenerse vivas. Y una inversión mala les puede llevar a la ruina. ¿Qué hacemos con estas empresas? ¿Qué les recomendamos? Porque creo que quizá hay mucha literatura, mucha información, pero para ellos es mucha desinformación. No saben cómo llegar y acceder a estas oportunidades financieras. ¿Qué recomendaciones nos daríais para ellos? A ver, Antonio, que me ha pedido la palabra. Gracias por la pregunta. No, entonces, a nivel, digamos, de pymes, que evidentemente es el tejido industrial no solo de España, pero normalmente, digamos, a nivel también de Europa continental, ¿no? Lo que veo yo, especialmente aquí en España, imaginámonos que de los 110 signatarios españoles, una gran parte son GPs de Private Equity y entonces como que tienen una conexión muy cercana con el tema de la pequeña y media empresa. Aquí creo que tenga sentido hacer un paso atrás porque, por ejemplo, ahora nos estamos evidentemente enfocando mucho sobre el tema del cambio climático, importantísimo, especialmente porque acabamos de cerrar todos una COP a nivel mundial. Pero, por ejemplo, lo que me comunican y lo que veo yo también cuando hablo con mis signatarios de Private Equity es que ASG, volviendo al tema ASG en sí, empieza ya por la governance, porque tú capaz que entras dentro de una empresa, entras dentro del consejo de administración, o capaz que no hay un consejo de administración directamente, y le vas a explicar, evidentemente, sí, tenemos que cuidar del clima. Y, ok, ¿de qué estamos hablando, evidentemente? Entonces yo veo que mucho del trabajo que se hace dentro, digamos, de los alternativos, y ojo, que es una clase de activo donde muchos inversores se están mudando, porque claro que puede también garantizar rentabilidades más altas en comparación a un bono o una acción en estos años. Entonces, que claro, veo que muchos de esos empiezan por el tema de la gobernanza. Entonces, básicamente, integrar dentro de la misma empresa, papeles, ¿no?, con expertise muy específica sobre determinados temas. Y desde ahí puedes empezar a hablar, evidentemente, de, qué sé yo, la huella de carbono de tu empresa, etc. Si es relevante, evidentemente. Como, solo para acabar, tuve una conversación con un signatario hace relativamente poco que tienen inversiones en un pequeño espacio de coworking, ¿no? Evidentemente, en el momento que el coworking ese tenga toda su energía renovable, como emisiones directas e indirectas son básicamente nulas, ¿de qué vamos a hablar? Magari, supongo que tendrá más sentido hablar, qué sé yo, de diversidad de género o de otro tipo de políticas sociales o de gobernanza, de cómo está la estructura, pero eso también es inversión responsable, ojo, un poco así. A mí me gusta hacer intervenciones más centradas en soluciones que en problemas. Por el caso de la pyme es muy delicado en este sentido. El tejido empresarial español, y lo compartimos con el italiano además, tiene un 90% de pyme, de las cuales más del 50% son micropyme. Y el objetivo fundamental de una micropyme es la supervivencia, no el ASG. En el momento que la ASG se cuela en las opciones de supervivencia de la financiación de la pyme, puede haber una mayor transformación.
Sin ellas, desde luego, la transformación no va a ser sistémica, no va a ser de todo el tejido empresarial, ¿no? Lo que sí se está haciendo es proponer un estándar simplificado de reporte de sostenibilidad para la pyme a nivel europeo. Ahora están en pleno trílogo las instituciones europeas sobre cómo esa directiva de reporte de sostenibilidad se puede simplificar a la pyme para que todos los datos que sean los menos posibles y los más relevantes, que puedan utilizar los inversores, que sean homogéneos y que tengan sentido y que no amenacen la supervivencia de la pyme, porque cualquier carga extra de trabajo puede ser una catástrofe, ¿no? en términos de viabilidad. Yo sí que mi recomendación sería que las pymes sectorialmente se asociaran, que buscaran asociarse para que sus intereses se escucharan de parte de vista del regulador, que hicieran lobby europeo en ese sentido, porque es lo que más les va a afectar, aunque luego las transposiciones sean nacionales. Creo que es interesante que se agrupen y que soliciten asistencia técnica, porque sí hay capacidad pública para dar una cierta asistencia en cómo hacer esto, cómo medirlo, cómo implementarlo. Una exigencia de una ley de dar ciertas informaciones sobre ciertos datos ASG no significa que uno sepa cómo calcularlo en el seno de su pyme de manera automática, no es una ciencia que infusa. Entonces, la asistencia, los puntos nacionales de asistencia técnica para acompañar a las pymes en este sentido, sobre todo en el reporting, luego ya la parte de la financiación creo que vendrá sola, me parece muy, muy importante. Mi recomendación es asociarse y buscar asistencia técnica. No sé si quieres apuntar algo más. Yo creo que una de las soluciones más sencillas es, dada la fragmentación que hay en las pymes en el mundo, una de las formas más eficientes para potenciar, ¿no?, la lucha contra el cambio climático en las pymes en un entorno empresarial tan fragmentado es a través de los bancos. Los bancos ahí tienen un poder fundamental. O sea, si los bancos ponen ciertos parámetros verdes a las hipotecas que prestan, a los préstamos, también, por ejemplo, si compras vehículos eléctricos tienes un tipo de interés más bajo, si la eficiencia energética de tu negocio es más baja, pues ahí están generando esos incentivos, ¿no? Y es bastante sencillo. No es inversiones en tecnologías del futuro, ¿no? O sea, es cómo incrementar la eficiencia energética, vehículos vehículos menos contaminantes. Entonces, yo creo que la financiación del sector bancario y empezar a incluir realmente políticas que pueden, ¿no?, que pueden transformar ya no solo los consumidores, sino también las pequeñas y medianas empresas, yo creo que es fundamental. Y uno de los parámetros o de las metodologías que las pymes podrían empezar a imitar o a copiar, por ejemplo, es el de Climate Action 100+, que tiene esta metodología de los 10 puntos, objetivos a corto plazo, a medio plazo, el plan de transición, la transición justa, etcétera, porque yo creo que eso da una imagen muy clara de qué es lo que una empresa debería hacer para transmitir que quiere ser verde, ¿no? Y yo creo que una vez puedes transmitir eso apropiadamente, la financiación va a venir más rápidamente. A ligarnos, ¿no?, un poco como herramienta para conseguir esto. Nos hemos ido ya del tiempo, no quiero entretener mucho más para que la gente pueda descansar un poco. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y os esperamos luego en la siguiente mesa. Gracias a todos. Gracias, Cristina. Muchas gracias.